recordar brevemente las características del punto vectorial. ¿Sí? Me voy a leer un ratito y les voy a ir aclarando algunos puntos referentes. El punto vectorial, los puntos vectoriales son muy útiles a la hora de imprimir imágenes. Cuando yo quiero pasar a una imagen, construir una imagen, es muy fácil imprimir. ¿Por qué? Porque no sufre modificaciones, no sufre defectos tampoco, ¿verdad? No es necesario pasar a la impresora la información de cada punto, ¿sí? Basta con ir pasándole la información de los vectores que forman la imagen, que significa que yo le puedo dar un sistema de impresión directa, ya sea en la impresora a chorro de tinta o en cualquier tipo de impresora, ¿sí? Cualquier efecto que se aplique a los objetos puede rectificarse en cualquier momento, ya que el dibujo es siempre editable. ¿Qué significa eso? Habíamos hablado de los manejadores del nodo, ¿sí? Entonces es fácil cambiar la imagen cuando algo no me gusta, cuando algo le quiero ajustar, ¿verdad? Es fácil también reutilizar un dibujo, una parte del mismo en otros proyectos. ¿Qué significa? Que en mi mismo entorno de trabajo, acá le voy a escribir un rectángulo chiquitito, hagamos de cuenta que este es mi entorno de Corel o de Illustrator. Dentro de esta mesa de trabajo yo puedo inclusive crear otra hoja al lado del archivo que yo estoy trabajando. Es como el Excel, que tiene varias hojas. Bueno, el Corel y el Illustrator también se maneja de esa manera. Entonces yo estoy haciendo un trabajo vectorial en una hoja y puedo crear otra hoja sin la necesidad de cerrar el archivo y utilizar las mismas características de mi hoja que ya está editada y pasarla al otro. Es una especie de control C, control V, una especie de copiar y pegar, ¿sí? Es posible un control independiente del color. Eso significa que yo le puedo agregar la cantidad de colores que yo necesite, que a mí me parezca mejor, que a mí me parezca conveniente, ¿sí? Tanto en el contorno como en el relleno. Habíamos dicho que un contorno es lo que representa la línea y el relleno vendría a ser esto. Se aplica a cualquier elemento, ¿sí? Yo le puedo colocar el contorno de una forma, de un color, perdón, y le puedo aplicar el relleno de otra forma, ¿sí? Eso también solemos ver mucho, por ejemplo, en Excel, en PowerPoint y demás, ¿sí? Se puede controlar con gran precisión la forma, orientación y ordenación de los elementos. ¿Qué significa? Que si yo tengo un trabajo acá, un elemento y otro elemento acá, yo puedo integrar, llámese puntos, guiones o lo que fuese, puedo transformar, puedo unir sin la necesidad de cambiarle el tamaño a los puntos, ¿sí? Eso es dentro de un área de trabajo de cualquier programa vectorial, ¿sí? De lo que son las características del punto vectorial, pasamos a la ilustración vectorial, ¿sí? La ilustración vectorial ya requiere de mucho más trabajo, requiere también de mucha paciencia, ¿verdad? Porque a la primera no nos va a salir, me va a necesitar sí o sí varias transformaciones. Nosotros, de acuerdo a nuestra visión, le podemos transformar como nosotros queramos, a veces más simple, a veces más complejo. Me preguntan, ¿hay personas que dibujan en Corel? ¿Hay personas que dibujan en Illustrator? Sí, hay personas, hay genios que manejan, así como manejan un lápiz de color, también lo hacen a través de programas como Corel, Illustrator, y tranquilamente les puede salir una ilustración vectorial. Sí, eso sí, ya lleva más propiedad del color, el archivo tiene tiene un tamaño más grande, ocupa más espacio, obviamente. Por eso lo recomendable es no separar los archivos, siempre trabajar dentro de un solo archivo, ¿sí? Siempre y cuando también uno sepa organizar bien su escritorio. La ilustración vectorial
También estábamos viendo un ejemplo en el material que yo les pasé. Estuvimos viendo un ejemplo bastante bueno de lo que es ilustración vectorial. Esa ilustración, ustedes habrán visto que se ha hecho en el entorno de Corel, tiene su autor obviamente, y se hizo con un trabajo bastante minucioso. Depende de cada uno el tiempo que les lleve. Algunos les lleva un mes, otros 2 meses. Eso depende de la paciencia de cada uno, ¿verdad? Hay personas que tienen más paciencia sentándose a jugar videojuegos, pasando a niveles, y otros que tienen paciencia para sentarse frente a la computadora y hacer ese tipo de trabajo, ¿verdad? La ilustración vectorial también forma parte de un trabajo. ¿De qué forma parte la ilustración vectorial? Del sistema de imagen corporativa de cualquier empresa o comercio, ¿sí? Por ejemplo, pasando a lo que es ilustración vectorial, Banco Familiar. Banco Familiar hasta hace un tiempo contaba con un sistema de ilustración, ¿sí? Que se podía ver inclusive en las fachadas de sus oficinas, ¿verdad? Se dio un importante trabajo. La misma universidad, la UNAE, cuenta con su sistema de imagen corporativa, que son, por ejemplo, las mascotas de cada facultad, ¿verdad? Por ahí con el tiempo podemos ver, ustedes tienen que surgir la idea en realidad. Al Colegio Divina Esperanza en sí le falta una especie de ilustración vectorial, una mascota vectorizada obviamente, que les pueda representar al colegio, porque el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza también cuenta. Bueno, eso es lo que corresponde a ilustración vectorial. Antes de ser pasada a la computadora, obviamente estuvo la persona que estuvo trabajando, obviamente que estuvo ahí encima de un lápiz, de una hoja, se hizo de tiempo, se armó de valor y empezó a cranear, ¿sí? Siempre y cuando, siempre yo tengo que tener en cuenta, yo puedo tener todas las cámaras, el software, puedo tener el programa más pro de dibujo, pero lo lindo que yo quiero hacer, que quiero plasmar, tiene que salir de acá. Si todo se parte del ingenio, la imaginación, la creatividad, yo tengo que saber ejecutar, no solamente tener en mente varias cosas, sino que saber ponerme a trabajar en eso, ¿sí? De la ilustración vectorial vienen los tipos de trazos, que pueden ser abiertos o cerrados. Ya habíamos hablado de trazos en sí, ¿verdad? De lo que es el trazo, pero los mismos parten de trazos abiertos y cerrados. También están los simples y complejos, pero los principales son los abiertos y los cerrados. Los mismos cuentan con puntos de nodos manejables también, ¿verdad? Vamos a mostrar seguramente en otro material, que por ahí les puedo facilitar en versión imágenes, de cómo son los trazos abiertos y los trazos cerrados. Los mismos también son manejables en el sentido de que se le puede asignar un color, se le puede asignar una forma. Con el uso del mouse uno puede darle la forma que uno quiera, el tamaño que uno quiera también, ¿verdad? Y luego pasamos a la última imagen que ustedes tuvieron en su material, que son las formas compuestas. Las formas compuestas vienen también de los trazos, se generan a través de los trazos, ¿sí? Yo tengo que saber trabajar los nodos, y cuando sé trabajar con los nodos genero trazos, y cuando sé generar trazos sé generar formas compuestas, y de las formas compuestas vienen las formas complejas, ¿sí? Así que, como para que se den cuenta nomás, todo tiene relación. Hay una imagen, otra imagen y una tercera, que es la que muestra cómo se dan las formas compuestas, ¿sí? Siempre se da de algo pequeño, luego se combina con otra imagen,
con otras imágenes. Por ejemplo, este punto se combina con este de acá y así. De esta forma podemos crear un círculo en conjunto, ¿sí? Hay herramientas en Corel y en Illustrator también que son para generar formas compuestas para luego pasar a formas complejas. Hay herramientas que también les voy a ir mostrando, les voy a ir enviando también imágenes de cómo se generan las formas compuestas, cómo se trabaja con una forma compuesta a partir de su creación. ¿Sí? Hay varias herramientas para generar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, en esta parte nosotros cerramos lo que es el punto vectorial, los tipos de trazos. Obviamente que hay más, todo parte de los que son abiertos y cerrados. Los abiertos no tienen un fin, los cerrados sí concluye en algo, ¿verdad? También el tamaño es ilimitado, ¿sí? Y por último, luego de todo eso, vienen las formas compuestas y las formas complejas, ¿sí? Como les digo, todo parte de la creatividad, de la imaginación de cada uno en saber utilizar los recursos que uno tiene.